Buenas tardes a todos. Gracias por venir. La verdad que da gusto ver una sala con tanta gente. Eso está muy bien. Siempre nos vemos los mismos, también hay que decir las cosas. Y a mí me gustaría que hubiera venido más gente de la administración. Pero bueno, siempre es bueno que nos juntemos para hablar de ríos y de cómo hacer que sean mejores, ¿no? Bueno, yo soy Ignacio Rojo, soy biólogo, soy presidente de una asociación de pescadores. No somos demoliciones de presas, como podéis ver en el programa, no hacemos demoliciones. Es una consecuencia de un trabajo mucho más extenso que hemos desarrollado durante 10 años. Bueno, ahí empieza con un estudio de indicadores en un pequeño río, que es el río Bornova. La asociación de APCR, como os decía, que somos un grupo de pescadores sin ánimo de lucro, como otra asociación, como hay Ríos con Vida, o como muchas más asociaciones que hay aquí, la asociación de Béjar, que estamos preocupados porque nos gusta pescar y nos gustan los peces, pero sobre todo nos gustan los ríos y nos gustan que esos ríos tengan vida. Bueno, nos basamos o nos importa lo que os contaba, como tantos, ¿no? La promoción y enseñanza de pesca responsable, hacemos cursos de captura y suelta, presentamos la defensa de intereses en organismos nacionales, hacemos seguimientos y denuncias de los ríos y defendemos, como siempre, la gestión pública del agua. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros o qué es lo que queremos contaros a vosotros sobre el tema de los embalses y de la fragmentación? Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de la cuenca, una foto, un gráfico de la cuenca del Tajo, y allá arriba veis en un cuadro muy pequeñito, allá arriba, es el río en el que nos hemos basado, ¿no? Que hemos trabajado. Es el río Bornova, un río muy pequeño que se encuentra en la Sierra Norte de Guadalajara, es un parque natural, y diréis, bueno, ¿y por qué el río Bornova? Bueno, ¿y por qué no? Hay que empezar siempre por algún río. Aquí habéis hablado de grandes presas y de todos los efectos que ocurrían, pero nosotros queríamos utilizar un pequeño río que sirviera como, digamos, escuela para que todos nuestros asociados, que os comento, no son todos técnicos, son gente normal, gente de la calle, pescadores que tienen intereses y por qué conocer, albañiles, de gente de talleres, amas de casa, niños, hay de todo, ¿no? Y entonces, aquí os he puesto 7 puntos por los que nosotros creíamos que era importante. Uno, porque la cuenca vertiente es de un tamaño pequeño, con lo cual teníamos capacidad de, por lo menos, visitarla o vigilarla toda. Había sido sometido a una explotación minera exhaustiva, tanto hidráulica como ganadera y agrícola, durante más de un siglo. Tiene una historia industrial muy importante, que son la presencia probablemente de las minas de plata más importantes de España, que se descubrieron por Pedro Esteban de Orriz en 1844. Tiene hasta 6 barreras fluviales, no grandes barreras, pero bueno, 5 metros en un cauce de 5 metros, pues es muy alto, ¿no? No había poblaciones importantes hasta el embalse de Alcorlo, que es el final del río Bornova hasta esa presa, y no había episodios llamativos de extracciones o vertidos. Había grandes, y hay grandes cabañas ganaderas, sobre todo en la parte de arriba, y era un río truchero que antiguamente tenía una población muy saludable de truchas. Aquí tenéis unas imágenes históricas de lo que era la explotación. ¿Dónde tenemos aquí el puntero de arriba? ¿No? Este, ¿no? Bueno, de los mineros que venían de toda España, como cualquier pueblo minero. En la parte de aquí es la explotación de la Constante, que está desarrollada en el pueblo de Gascuña del Bornova. Daos cuenta que ahí había hospitales, era un poblado completo, había hospitales, había fábricas de machaqueo para extraer, y aquí tenéis una central hidroeléctrica de La Plata, que luego hablaremos más posteriormente, y el mineral que se extraía. Los objetivos que nos planteamos es saber las afecciones ambientales que tenía este medio acuático, un estudio del medio físico, lógico, geología, hidrogeología, detección de impactos que nos sirvieran para tener proyectos de educación ambiental y jornadas de campo, desarrollar o redactar unas bases ecológicas para la gestión de actuaciones futuras en el río Bornova, registros de datos físico-químicos y biológicos para posteriores investigaciones y, sobre todo, fomentar el voluntariado ambiental, ¿no? Y la participación ciudadana. Bueno, nos basamos, como todos sabéis, no voy a hablar nada de la Directiva Marco de Agua. Utilizamos los indicadores y las métricas para tanto de macroinvertebrados o definir el estadio ecológico a través de los índices y métricas del lecho del río, físico-químicos, riberas.
Fijaros, empezamos a trabajar en el 2009, no es un trabajo de ayer. En el 2009 empezamos a evaluar este sistema con elección de tramos, muestreo de ictiofauna, recogida de datos de diferentes tramos de río y hasta el 2010, ¿no? Todos estos son los primeros tramos que hicimos. Aquí veis un poco los diferentes tributarios que tiene y las diferentes estaciones que desarrollamos. ¿Qué buscábamos o qué misión buscábamos? Bueno, teníamos, como había sido bastante reducida la población de truchas, que teníamos o pensábamos que el efecto de la minería había sido importante, no solamente el efecto de las barreras fluviales, ¿no? Efecto de numerosa presencia de ganadería, que sobre todo está en las turberas de la zona de Condemios, que se producen unos dragados, ¿no? De esas turberas, no están protegidas, algo que nos llama la atención en un país que es absolutamente árido, que las turberas, y más en la zona no centro de nuestra península, pues no estén protegidas. Había también algo de contaminación, pensábamos, por esas explotaciones ganaderas, el efecto barrera y el posible esfuerzo pesquero. En toda esta historia que os estamos comentando, hemos trabajado 65 personas y hemos recorrido un total de 8.000 kilómetros en toda la zona del estudio. También hemos hecho inmersiones acuáticas, ya le diréis, ¿y por qué? Bueno, pues ahora os lo vamos a contar. Hemos tomado muestras de macroinvertebrados, 30 kilómetros de bosque de ribera para detectar las métricas, análisis completos de más de 250 parámetros, entre pesticidas, abonos, metales pesados, mercurio, pongo ahí muy claramente hidrocarburos, análisis de sedimentos y todo con los recursos de la asociación. Esta es, digamos, la lección que quería impartiros yo hoy. Y es que nosotros somos gente normal, que no tenemos dinero, o sí, depende en qué lo queramos gastar, ¿no? Tenéis ahí marcado, esto está en la memoria, en nuestra página web, lo podéis ver, es un poco para que veáis la envergadura del trabajo. Marcado las zonas en las que realizamos o estudios de agua, de macroinvertebrados o de lodos, mediciones de caudal, tratamiento físico-químico, granulometría e inmersiones también en el embalse de Alcorlo. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, estudiando la historia minera de la zona de Gascueña, nos dimos cuenta que la extracción de plata se utilizaba con quelantes con mercurio. El mercurio se utilizaba para extraer la plata y pensábamos que podía haber sedimentos de metales pesados en las zonas de secuestro de los embalses. Hicimos ese estudio para coger las muestras y tuvimos la suerte de encontrar una especie que es la Craspedocusta sorbelli, que es una medusa de agua dulce, propia de los ríos orientales de China, del Yangtze, pero que creemos que es la primera cita de esta especie en aguas del Bornova. No pasa nada, no es ni venenosa ni nada, simplemente tiene un ciclo, normalmente, como todos los nidarios, tiene pólipos y de repente, bueno, pues hay una explosión y aparece esa forma de nado libre. Bueno, hicimos los estudios físico-químicos, no encontramos tampoco niveles de contaminación, sí un poquito de contaminación por hidrocarburos en un punto A5, pero vamos, tampoco eran grandes, pensábamos que era por las acciones de la agricultura, de los tractores. Los demás estudios demuestran que tampoco hay grandes metales pesados en ninguna de las zonas que habíamos estudiado. Aquí veis la capacidad de carga, las vacas, como veis allá arriba, están totalmente, cuando hay poca agua, invaden lo que son las turberas, que son las zonas de mantenimiento del caudal constante del Bornova, o los nacientes, y aquí veis los efectos que producen las explotaciones ganaderas, ¿no? Pues los tractores pasan por él y ya producen cementaciones muchas veces de los espacios intersticiales entre las rocas, ¿no? Erosiones grandes, porque también por esa explotación ganadera desaparece la vegetación de ribera. No leñosa, Diego, no leñosa, pero sí que nos servía esa vegetación de ribera para sujetar esa parte y evitar la erosión. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Pues también, ahora fíjate hasta que he llegado ya a las presas, ¿no? Nos encontramos varias presas, una de ellas esta, que es la presa de La Plata, que está en la zona más próxima o más distal de su nacimiento y más próxima a la zona del embalse de Alcorlo. Con esto quiero decir, esta presa mide aproximadamente 5 metros, ahí tenéis a un compañero nuestro,
desde el año 1843 ningún pez ha conseguido remontar esa presa. Es decir, que ningún ciprino, ningún salmónido, ningún pez. Lo que hay de ahí para arriba es una cosa y lo que hay de ahí para abajo es otra cosa completamente diferente. Esta es la otra presa, que hay aguas arriba, aproximadamente unos 10 kilómetros. Es la presa de la Constante. Quería deciros que esta presa se utilizaba a través de un CAT hacia la central que os enseñaba antes, que es una central eléctrica, hidroeléctrica. Sin embargo, esta presa es una central que utilizaba el agua, es anterior a esta que os comento. Esta utilizaba también por un CAT para mover los batanes de machaqueo del mineral. O sea, esta digamos que es una fuerza hidráulica motriz para machacar y la otra es para producir electricidad. Esta presa está formada por sillares de mampostería imperturbable. O sea, esta presa hicieron a conciencia para que no se cayera, no es como las de ahora. Como decía alguien, dice, si hubieran hecho la presa como esta, la de Tous no se hubiera venido abajo, ¿no? Pues estaba hecha a conciencia. Bueno, ¿qué nos encontramos? Los puntos de todas las métricas e índices, tanto de macroinvertebrados como de heterogeneidad del cauce, pues, bueno, estaba bastante bien, no había problemas, con lo cual íbamos descartando posibles episodios o efectos que pudieran tener, ¿no? Estudios que hicimos, todo esto quiero que quede claro que es que no es gente experta, sí hay algunos que somos técnicos, pero no, la gente aprende a la vez que estamos haciendo esto, ¿no? Allí veis en los colores, estoy de acuerdo con lo que decías, Diego, de que muchas veces dicen que tiene que tener cierta cobertura en un bosque de ribera para ser ecológicamente estupendo, y yo estoy contigo en que son demasiado estrictos esos datos, ¿no? O esas referencias. En algunos lugares sí nos encontramos, bueno, quizá en la zona de arriba, donde había más ganadería, que podía ser, pero sobre todo estaba bastante bien. Sin embargo, en los estudios de ictiofauna estamos hablando de niveles de 300 a 400 individuos por hectárea, es decir, una población hiperdébil. Si tenemos en cuenta que entre 500 y 2.000 se considera muy débil, sobre todo en los protocolos de estudio, ¿no? Bueno, es un efecto. Veamos que era un sistema con mucha potencialidad, pero a partir de la segregación o del efecto barrera, la segregación de poblaciones ícticas, también la disminución de reclutamiento neto y la complementación por hormigonado de depredadores, pues hacía que poco a poco esas poblaciones fueran disminuyendo. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, pues utilizamos, en esta zona que estaba más degradada, hicimos plantaciones con estaquillados de sauces de la zona que utilizamos. Aquí veis algunas muestras ligadas a la zona en sitios muy específicos. Hicimos o hacemos limpieza de frezaderos para fomentar también que haya un reclutamiento neto natural. Hicimos también un aporte a través de incubator para favorecer también el efecto de las truchas, vamos, que hubiera mayor reclutamiento de trucha con unos resultados realmente interesantes, porque pasamos de aproximadamente 200 a casi triplicar la población de trucha en este momento. También hemos hecho, como veis aquí, en la parte baja, esta digamos que es la parte baja de la presa de la Plata que os comentaba anteriormente, el cauce está totalmente homogéneo, que es lo que hacía alusión antes Diego, y lo que hemos hecho o intentado hacer son deflectores de corriente para evitar o para favorecer las zonas de desviación de la corriente cuando bajara, ¿no? Pero bueno, partimos con el hecho de que como el caudal está regulado o está muy limitado, pues bueno, tiene un efecto limitado. Muchas acciones, pero nos faltaba una, que era salvar las barreras. Y aquí tenéis la demolición por medios manuales, que no ha sido con las uñas, como os podéis entender. Ha sido una demolición dura, no está completa, estamos trabajando todavía, pero bueno, queríamos que lo vierais. Este fue el primer trabajo, a través de toda esta información que os hemos comentado, fue enviada a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y la Confederación Hidrográfica del Tajo, bueno, presentó un informe al ver que no había sedimentos que pudieran contener metales pesados. Y como veis, bueno, esto es una imagen clara, todo eso son sedimentos. Estaba casi prácticamente colmatada. Y si veis, la presa tiene dos fases, una está aquí y un recrecimiento que tuvo
la presa no recuerdo ahora mismo el año que era. Bueno, pues os comentaba, esto se informó no solamente a la Confederación, sino a la Dirección del Parque de la Cuenca, perdón, de la Sierra Norte de Guadalajara y también al Servicio de Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente de Guadalajara, o sea, de Castilla-La Mancha, y a través de ahí pues, se hizo un informe y se presentó y se informó al Ayuntamiento de Allende la Encina y a la propia Confederación, perdón, a la propia Consejería de Patrimonio del Castilla-La Mancha. De repente, una presa de 1800 que nadie quería, que estaba extinta, a todo el mundo le salió amigos por todos lados. El ayuntamiento decía que, bueno, que sus familias se bañaban en esa presa y Patrimonio dijo que era un peto, un paramento histórico y que había que proteger. Estaba prácticamente derruida, pero a todos les gustaba. Entonces, bueno, como sabéis, la Confederación en este caso hizo, desde mi punto de vista, una maniobra bastante inteligente en el que dijo que efectivamente, como estaba en fase de derrumbe, cualquier acción o cualquier proceso que ocurriera con la presa sí sería responsable de quien se hiciera partícipe de eso. Entonces se retiraron todos y se hizo esa pequeña obra, como veis aquí, una escotadura inicialmente, no una demolición, una escotadura. Con esa escotadura pues no fue suficiente porque llegaron hasta una altura de 1,5 metros, con lo cual los peces nunca podían llegar hasta arriba. No sabemos por qué no bajaron hasta abajo, se quedaron en 1,5 metros y ahí quedaron. Entonces veíamos que era muy triste cómo había quedado y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Pedimos permiso a la Confederación y inicialmente fue con trabajos manuales. Con trabajos manuales, a este señor que está aquí, es un cantero profesional. Nos llevamos a un cantero profesional de la zona de Ávila, un experto, una maravilla verle trabajar con la piedra del granito, pero no con la pizarra, que es la piedra que hay aquí. Entonces, pues aquí veis trabajando, pero nos fue imposible con medios manuales, ahí picando. Él decía que los puntales son de acero alemán, que es el bueno, pero que con la pizarra no puede. Entonces, pasamos de esa fase a utilizar a un mulo. Tenéis que tener en cuenta que este desvío, el desnivel que existe son más de 300 metros desde la parte de arriba hasta el cauce y no se puede bajar maquinaria pesada de otra manera que con medios naturales. Uno es la chepa de cada uno u otra, aprovechando la chepa de Perico. Este es un mulo de la zona que contratamos con su mulero, en el que veis ahí bajamos un generador y 2 martillos neumáticos, con los que, bueno, fue bastante más largo el camino porque, claro, mulo no puede bajar con pendientes, tuvimos que dar un rodeo importante. Y aquí nos veis, estos somos nosotros, no tenemos nadie experiencia ni con martillo neumático ni con nada. Os aseguro que después de trabajar un día con un martillo neumático, la zumba y todo esto que hay, el spinning, se queda a la suela de los zapatos porque te tiembla todo el cuerpo, pero oye, que nos gusta mucho, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Inicialmente lo que estamos haciendo es intentar abrir más todavía la escotadura, porque aunque no he tenido estas fotografías, un año con las riadas entró un árbol gigante que quedó bloqueando la puerta y estamos intentando bajar eso. No podemos picar y es muy difícil porque, claro, antiguamente se hacía la argamasa con cuarcita, que es hiperdura, que machaca los puntales de acero y es más duro de lo que parece. Bueno, ahí nos veis trabajando. Esto es como estamos abriendo la presa, aquí. Más fotos. También hay momentos para recuperar fuerzas. A todos nos gusta la panceta y más después de haber trabajado. No vais a ver solo las obras desde la barrera, sino que también hay que llevarse, ¿no? Y bueno, así empezamos, como veis ahí esa abertura. Después de 4 días, bueno, hace 4 días estamos así, y ahora mismo ya hemos rebajado toda esta parte de aquí. Tenemos que realizar una taguilla para desviar el cauce, aunque ahora con el caudal es imposible. Y hoy pues lo tenemos así, esperando a que haya menos agua, aunque nos parezca mentira, ¿no? para poder entrar. Os había traído un vídeo, pero como César me ha dicho que tenía 3 minutos, pues os vais a quedar con las ganas de ver a la gente dando golpes a las piedras. ¿Cómo? No, dura un ratito, pero vamos, que tampoco es... Es que da gusto ver cuando la gente pica, ¿eh? Da gusto, todas estas cuando se ha sentado.
Vamos a ver si lo quiere ver. Mira, bueno, lo intentaré abrir desde fuera. Bueno, voy a terminar esto antes de... esta información la podéis ver en nuestra página web, si queréis daros un paseo por allí, está toda la información esa. Y antes de ver el vídeo, lo que os quería mostrar es que, como sabéis, a Calimero siempre tenían como el pobre incomprendido, ¿no? Que nadie le hacía caso. Y yo creo que somos muchos los que estamos así, lo único que tenemos que hacer es rebelarnos contra los que nos dicen que no tenemos razón y al final hacerlo aunque sea por nuestros propios medios. Voy a intentar ponernos el vídeo, aunque no lo tengo todas conmigo. ¿Tienes VCL? Ah, sí. Bueno, si no, os lo voy pasando. Estamos intentando hacer un vídeo más complejo. Esta presentación, como habéis visto, es un poco más naif. La he traído un poco porque después de oír a Pedro, pues casi me queda un poco pequeño, ¿no? Con tantos artículos. Entonces, pero bueno, cuando esté el vídeo os lo enseñaremos completo, porque no sé si es que no le está doliendo al ordenador y no consigue abrirlo, no sé por qué. Ya es que no sé, a lo mejor es que como pesa. Ah, mira. Bueno, ahí veis al cantero que el hombre y mis compañeros, que es lo que hacíamos. Bueno, mis compañeros y yo también grabé, pero también lo hicimos. Como veis, el trabajo es muy arduo y poco a poco, intentando ir rompiendo cada piedra. Nuestra idea inicial era muy feliz porque pensábamos que descalzando algunas piedras el trabajo del agua iba a ser... pero claro, eso solo pasa en las películas. Y porque antiguamente, ya te digo, en el 1800 hacían las cosas muy bien, demasiado bien. Mi compañero Gaby, que hay que darle un premio de lo que pica, bueno, con la maza. Te da mucho gusto ver esto, da mucho gusto, pues estás ahí sentado y ver cómo pican piedra, siempre da mucho gusto. Bueno, eso para que veáis las etapas, ¿no? Que ha tenido todo esto, picando. Veis que es un trabajo de, vamos, poco a poco, o sea, que no tiene no es una retro como las presas grandes, ¿no? No se puede bajar retro, entonces inicialmente ese fue nuestro trabajo. Intentando descalzar las piedras, como os decía, lo voy a adelantar porque ya me he pasado. Bueno, el señor señal, que estaban escondidas en la presa, hay muchísimos cangrejos señales. Y bueno, y aquí nos veis, trabajando como una obra de las miles que hay por Madrid, picando e intentando rebajar. Sí, la verdad, hombre, no os voy a engañar, es muy duro, pero da mucho gusto. No, es verdad, cuando ves caer esos trozos de piedra, pues da mucho gusto, incluso cuando se descalzaban alguna grande roca, pues gritábamos como si fuera algún gol, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente os quería enseñar que, bueno, que si nos ponemos un poco pesados y cabezones, pues todos que estamos aquí, pues podemos conseguirlo, ¿no? Y esa es la idea de enseñaros hoy nuestra experiencia. Muchas gracias. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Ha sido muy aleccionador. Una pregunta. ¿Cómo lo hizo la Confederación? Es decir, porque vosotros lo habéis hecho a mano porque no había acceso, ¿cómo lo hizo? Y otra pregunta. En el azul este que has dicho, que de ahí arriba no había nada, que llevaba desde 1800 así sin remontar ningún pez. No, te quiero decir, ¿qué es lo que había arriba? Es decir, ¿qué población había? Si no había remonte, pero ¿qué es lo que había en esa parte? Bueno, empiezo por la parte de la Confederación. Esto lo hemos hecho nosotros en 4 días y la Confederación hizo eso, que es más o menos lo que hemos hecho nosotros, en 16. Pero bueno, eso al margen. Manual también, sí, manual también. Al margen de eso, hay las mismas, o sea, el número de especies, quizá hay algo más abajo que arriba, porque hay intercambio con el embalse. También es cierto que hay presencia de alguna exótica, como percasol.
Por eso la intención inicial, lo que queremos es no llegar a bajar hasta el límite inferior, ¿sabes? Sino dejar, por ejemplo, pues 40, 30, 40 centímetros suficiente para que remonte el barbo. Bueno, con 40 quizás sea mucho. El problema que hay ahí es que debajo hay una zapata enorme en la presa, con lo cual los peces no pueden coger, digamos, carrerilla para saltar. Y entonces, bueno, pues cogen y se golpean. La verdad es que da mucha pena verlo, ¿no? Se agolpan y se golpean constantemente. Y claro, ellos ven que la llamada, el efecto llamada es más bajita, pero se siguen golpeando, ¿no? Y la intención es, pues, intentar superar eso. Poquísimos, poquísimos. Casi lo que hay más hay es gobio, había, y barbos nada. Y bogas, pues unas poblaciones pequeñísimas. Es que no hay... o sea, Gustavo, que no ha venido, ¿no? Y otros hablan del colapso, Ana Almodóvar también, hablan del colapso de las poblaciones no por no tener renovación genética, ¿no? Date cuenta que son azudes que hay muchos muy seguidos y no hay aporte de nuevas especies, ¿no? O sea, no especies, sino nuevos genes, digamos, ¿no? Frescos, para hablar un poquito más. Bueno, pues ya sabéis, a coger el martillo, ¿eh? Estáis invitados, ¿eh? Vamos a seguir. Cuando empiece a bajar el nivel, volvemos para allá. Así es que...